Buenas noches, mejor, siendo las puntualmente 20 horas de este día lunes 8 de abril del 2024. Empezamos nuestra clase del día de la noche de hoy con con el título de la aplicación de interpretación e integración del derecho. Aplicación del derecho. ¿Qué es la aplicación? ¿A qué se refiere cuando nos habla de la aplicación del derecho? Dice, aclaraciones previas. El derecho se elabora para regir la convivencia social y por eso, frente a los casos concretos que plantea la realidad de la vida, debe ser aplicada. Ahora bien, cualquier persona que ajusta conscientemente su conducta al derecho vigente, ya sea al pagar un impuesto o votar, etcétera, aplica el derecho y para ello es obvio que partiendo de una norma y una circunstancia dada, tal persona ha determinado bien o mal. ¿Cuál era la conducta o cuál es la conducta que debería realizar a esa situación jurídica? Representándose dicho comportamiento mediante una norma individualizada que lo describa, como luego veremos, esto es, en esencia, lo mismo que hace un juez para dictar su fallo, puesto que frente a un caso concreto que se le plantea decide aplicar tal o cuales artículos del Código Civil, dicta para ellos una norma individualizada, la sentencia que contiene el resultado de su labor. Y aunque a primera vista no lo parezca al dictar una ley, el legislador hace en esencia lo mismo, ya que frente a un problema social determinado, dicta una norma que debe encuadrar en los dispuestos por la Constitución. Son más o menos las aclaratorias que tiene la aplicación del derecho. Luego tenemos lo que es el concepto de lo que es de esto. Y dice, concepto, aplicar una norma consiste en determinar las conductas de recíproca interferencia que corresponde realizar en una situación dada mediante una norma de menor generalidad que la aplicada. Otros términos, puede decirse que aplicar una norma jurídica es regla o reglar la conducta que por ella frente a una determinada realidad. Pero lo cierto y lo concreto es que son normas que consisten en que determinan la conducta en recíproca interferencia, que corresponde realizar una situación dada mediante una norma de menor generalidad que la aplica. Las leyes están para ser cumplidas. Y dice, también tiene, sus conceptos tiene también carácter complejo de la aplicación. Dice, tradicionalmente se compara la actividad mental del juez al sentenciar, es decir, al aplicar las normas a un caso concreto, con el razonamiento deductivo mediato, llamado silogismo. En este silogismo jurídico, la premisa mayor es la ley, la premisa menor es el caso, resolver y la conducta es la sentencia. A cada acción, a cada reacción, una acción. Es lo que hace el juez en este caso, de lo que estamos leyendo.
Cada uno tiene una forma de interpretar. Cada uno tiene una forma de interpretar. Dice, en el concepto de la interpretación del derecho, dice, toda norma jurídica, y no solo la ley, es susceptible en interpretación. Con esta advertencia, cabe decir que interpretar una norma jurídica consiste en establecer un verdadero sentido y alcance. No es que acá cada uno tiene que interpretar de acuerdo a su conveniencia, cosa que también sucede, dice, establecer su sentido. Dice, establecer su sentido. Esto se explica porque una norma jurídica, como todo objeto cultural, significa algo o si se quiere tiene una finalidad, es decir, un sentido. Por ejemplo, una ley que establece vacaciones anuales pagadas por el empleador tiene la finalidad de asegurar un descanso necesario para la salud física y mental del trabajador. En este es su sentido, establece su sentido. El alcance, dice, quiere decir la extensión de esta finalidad o sentido que por otro, que con dos leyes o dos proyectos puede perseguirse una misma o análoga finalidad, aunque con distintos alcances. Nominaciones. Como consideración del orden general, cabe decir que el vocablo interpretación se aplica a todo objeto que tenga un sentido y no solo con las normas jurídicas. Es decir, que toda expresión o signo puede ser interpretado, por eso se habla de interpretar un poema, un cuadro, un gesto, una pintura, una pintura musical o algo que se pueda describir. Entonces tenemos que establecer su sentido, tiene su alcance y tiene sus denominaciones. Ahora bien, la interpretación da origen a una serie de problemas, todo lo cual permite la confección de una teoría filosófica de la interpretación de las normas jurídicas, también llamadas hermenéuticas jurídicas. También existen, de acuerdo a, según el intérprete, puede distinguirse de varias clases. Y tenemos, según el intérprete, según interpretación judicial, que vamos a ir viendo más adelante, dice, la interpretación judicial o jurisprudencia o usual es la que realizaron los jueces para sentenciar, ya que ha dicho que ante su aplicación las normas deben ser interpretadas. La interpretación tiene la particularidad de ser obligatoria, por lo menos con relación a las partes. En el litigio, cuando es la establecida en una sentencia aislada. A esta interpretación se lo llama también usual, porque la interpretación de las leyes y demás normas jurídicas, así como su aplicación a los conflictos entre personas o entre personas, corresponde por antonomasia los jueces y por lo tanto el Poder Judicial. Luego tenemos la interpretación legislativa auténtica, es la que emana el propio legislador mediante otra ley llamada interpretativa. Como es obvio, esta interpretación es obligatoria para todos, puesto que se realiza mediante una ley que se incorpora a la anterior para formar parte de ella. Luego tenemos la interpretación doctrinaria o libre.
Es la que realizan los jurisconsultos o comentaristas del derecho. En general, esta interpretación carece de obligatoriedad, pero suele influir en buena medida en las decisiones judiciales. En efecto, cuando una determinada interpretación es apoyada por autores de prestigio en general, es raro que los tribunales se aparten de ella. Como excepción, se suele recordar el caso de los jurisconsultos de Papignano, Paulo, Gallo, Ulpiano y Modestino, cuyas opiniones tuvieron obligatoriedad en Roma. Para que veamos más cómo el efecto que tienen estas leyes. Luego tenemos la interpretación declarativa o estricta. Dice, es la que se limita prácticamente a reproducir el texto legal, como es obvio. Procede en los casos de textos simples, claros o precisos. Dice, un ejemplo es en caso del juez que aplica una multa por estacionamiento prohibido. Luego viene la interpretación extensiva. Cuando el intérprete extiende el alcance de la norma mediante el desarrollo de las posibilidades de la misma. Así, pueden encuadrarse en una norma, casos que a primera vista no lo estarían. La interpretación extensiva no debe ser confundida con la aplicación analógica, pues mientras en aquella la norma puede razonablemente abarcar un caso determinado. En la segunda se empieza por reconocer que la ley lo rige el caso. Por lo tanto, más que un medio de interpretación, la aplicación analógica es, como dice Kenny, un medio de integración del derecho. No hay nada que desperdiciar en todo esto. No hay nada que discutir en esto. Luego viene la interpretación restrictiva. Es la que restringe el alcance de la norma y tiene lugar en general cuando de la aplicación del texto expresa la ley. Resultaría una injusticia según el método que la guía. Se habla de interpretación gramatical, histórica, sistemática, etcétera, etcétera. Todo esto, todo esto que acabo de leer, tienen sus métodos de interpretación. Interpretación extensiva, extensión de alcance de la interpretación, eh, interpretación doctrinaria o libre, pero cada uno tiene su propia interpretación. Y dice, aclaración previa, son muchos los métodos existentes para la interpretación de las normas jurídicas y hay entre ellos profundas diferencias. Para comprender mejor la razón de tales diferencias, corresponde aclarar que existe una relación entre el método de interpretación que se propugna y el concepto que se tiene de la interpretación. Son dos cosas diferentes. Cómo es y cómo se interpreta. Para unos, el sentido de la ley es la voluntad o intención del legislador que se sancionó, en cambio para otros es la voluntad de la norma misma. Se comprenderá ahora que si se practica de la primera opinión, se dará preferencia a los trabajos preparatorios, informe de la comisión permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Dice también, estos eran métodos de interpretación, también tienen su método de moderno, dice, de interpretación. Los métodos tradicionales son los métodos gramaticales y filológicos, y el método de exegético o histórico.
Y por tercer, como el número 3 dice, método dogmático o lógico sistemático. Luego vienen los métodos modernos, que son métodos de la evolución histórica, métodos de la libre investigación científica, la concepción interpretativa antimetódica. Dice que es de la escuela del derecho libre, teoría de puro teoría del puro derecho, teoría egológica del derecho. Y viene la explicación de los métodos, consideraciones generales. Y vamos a quedarnos un poquito acá donde tenemos en consideraciones generales. Y dice, en carácter de aclaración previa, cabe decir que todos los métodos enumerados, menos las doctrinas de las teorías puras y egológicas, consideran que siendo la ley clara y expresa, no hay necesidad de interpretarla, debiéndosela aplicarle nada más. Cuando una vez que leemos la ley, cuando el día en que ustedes sean jueces, ya tendrán que leer y aplicar. Existen varias formas. Los métodos tradicionales, como son los métodos gramaticales o filosóficos, están la aclaración previa, y como vimos recién ya en el párrafo anterior, los métodos modernos de interpretación, todo eso van formando lo que es la ley. Y recordemos que nosotros estamos todavía y seguimos en esta segunda parte que es de la introducción al derecho. ¿Sí? Todo esto, todo esto tiene la interpretación de la ley, qué es la costumbre, la autoridad, la tradición, la escuela del derecho libre, los sostenedores, las denominaciones. Todo esto vamos a ir aprendiendo más adelante con respecto a lo que es la ley. Y acá tenemos el encabezado donde dice interpretación de la ley. Y dice, como el intérprete debe captar la voluntad del legislador frente a una ley oscura o de texto confuso, debe recurrir en primer término al procedimiento gramatical, puesto que aquella puede en muchos casos desentrañar de este modo. ¿Sí? Si así no logra su propósito, debe recurrir a las interpretaciones lógicas, entendidas en forma limitada. Dice a este respecto Geni, cuando el legislador dicta una ley, valiéndose naturalmente de una fórmula general y abstracta, solo tiene presentes unos cuantos casos concretos. Quizás no ha podido prever otras aplicaciones de la misma ley. Luego están eh, esas otras fuentes que enumera Jenny, dice, son tal como los expone y denomina su autor en las siguientes fuentes formales. La ley, la cito aquí al solo efecto de completar la clasificación, porque en realidad las otras fuentes son las costumbres. Las costumbres yo quiero que recuerden y entiendan que siempre va a formar parte de nuestra lectura. ¿Por qué?
porque los códigos o el código o las leyes fueron hechas a base de las costumbres. Eso no deben olvidar. Si alguien le pregunta, ¿vos sabés de dónde dónde surgieron las leyes? Costumbre. Así de sencillo. La acepta cuando complementa a la ley y no cuando se opone a ella. La autoridad, así denomina a la jurisprudencia y doctrina moderna. La tradición, así llama a la jurisprudencia y a la doctrina antigua. Luego, acá tuvimos una interpretación de la ley, fuentes formales era el número uno, y acá tenemos fuentes no formales, que son la naturaleza positiva de las cosas reveladas en el procedimiento de la libre investigación científica. Así dice comúnmente, pero hablando más claro, esta es mente material, es la que debe recurrir al intérprete, es la mente. Esa es la fuente, esta es la fuente material que debe recurrir el intérprete. Luego tenemos la integración del derecho. En efecto, nos encontramos ahora frente a una verdadera laguna de la legislación que no puede ser llenada ni recorriendo las costumbres, la jurisprudencia o la doctrina. En este caso, es el mismo intérprete quien debe crear la norma aplicable y, por cierto, con un margen amplio de libertad. No debe tener presión cuando dice un amplio margen de libertad. No debe estar presionado ni coaccionado. El juez él puede agregarle algo más. Si es que, como dice acá, tiene algunas lagunas esa ley, entonces él puede interpretar de acuerdo a la necesidad del caso. Escuela del Derecho Libre. Esta escuela dice, postula independizar a los jueces de la obligatoriedad de juzgar sus fallos a las leyes, facultándolos para que puedan fundarlos en su propio criterio de justicia. Prueba de ello es que hablan de sentencia de acuerdo con la ley y de sentencia contra la ley, siendo estas últimas las que, por supuesto, constituyen la parte fuerte de la doctrina. Luego tenemos los sostenedores. Dice, es más destacado, el más destacado ha sido Cantocoric, que publicó en el año 1906 su obra de La lucha por la ciencia del derecho. Y en ella dice, la verdadera ciencia jurídica es antinacionalista y antidogmática. Le repugnan la analogía y la interpretación expresiva. Luego tenemos, dice la denominación, es que en realidad esta escuela es antidogmática, vale decir, que es la navegación de todo método y si se ha incluido en un estudio de los métodos es porque implica también una concepción interpretativa. Por algo ya se hizo y por algo ya está y por algo es una ley. Según Carlsen, dice, Carlsen tiene la teoría de la cura del derecho. Dice, no ha considerado a fondo este problema, pero sostiene que es un error crear o creer que la ley sea susceptible a una sola interpretación, puesto que constituye un marco de posibilidad dentro del cual cabe siempre, por lo menos, dos soluciones. Ahora bien,
Se podrá discutir luego cuál de las dos soluciones sea la más justa, pero esto, según Carlsen, es ya una cuestión de política jurídica y no de según el antedicho. Carlsen es partidario del subjetivismo. En consecuencia, no admite la posibilidad de una interpretación objetiva de las normas jurídicas. Este Carlsen fue como todos, sin desmeditar a ninguno de otros que habíamos, eh, siempre me ha gustado sus escritos, siempre me ha gustado a mí personalmente todas sus interpretaciones, todo lo que él ha plasmado. Luego viene la integración del derecho y dice, tiene como concepto, dice, se dice comúnmente que consiste en crear una norma especial para un caso. Cuando el jurista se encuentra con una laguna de la legislación, en efecto, no hablando, no habiendo normas que contemple un caso, ya que no se trata de interpretar, sino que de algo que es la integración, por la cual el juez cumple una función análoga a la legislación. Porque, por supuesto, solo valida el principio para un caso particular. Esto no puede ser generalizado. Cada caso son diferentes y hay casos en donde los, los artículos o las leyes pueden ir variando de acuerdo a los casos. ¿Sí? El caso de un robo de gallina no puede ser igual a un asalto de un banco o a un homicidio. Cada cual tiene su diferencia. Acá tenemos diferencia entre interpretación, integración y aplicación del derecho. ¿Qué nos dice? En síntesis, puede decirse que para que haya interpretación es necesaria la existencia de una norma que contemple especialmente el caso. En cambio, cuando no existe esta norma, debe recurrirse a la integración. Ahora bien, hay autores que hacen una separación tajante entre estas dos operaciones, pero ello no responde a la realidad. En efecto, al integrarse una laguna, no se interpreta, perdón, acaso el resto del ordenamiento jurídico. Es indudable que sí, razón por la cual podemos decir que entonces que la interpretación, integración y aplicación del derecho son actividades que marchan estrechamente vinculadas. Yo interpreto, yo estudio y aplico la ley. Por eso dice, entre la interpretación, integración y la aplicación de la ley. Interpreto, hago madurar lo que es, lo que me está diciendo esa ley y luego lo aplico. Dice la ley en sentido amplio de norma legislativa a falta de ley. La costumbre son las limitaciones impuestas. En efecto, el efecto de esta debe recurrir a los principios de leyes análogas. Y por último, a falta de leyes análogas, debe aplicarse los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso de analogía.
Luego vienen las reglas de aplicación del derecho, tenemos métodos de la libre investigación científica según Gemi y sucesivamente, pero reglas de la aplicación del derecho dice que se conceptualiza un poco de esta manera, o su concepto es, dice, concepto y enumeración. Se trata de una serie de reglas, estamos hablando de reglas de aplicación del derecho. Se trata de una serie de reglas de orden práctico que deben ser tenidas en cuenta al aplicar el derecho y que, en su mayor parte, están expresamente instituidos por las leyes. Y bien, suelen ser comunes en los estados modernos. Aquí las mencionaré, dice, con relación a nuestro derecho positivo. 1. Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Es un problema al que ya se ha hecho referencia. Si juzgas, debes juzgar. Si aceptaste el desafío, juzga. Los jueces, dice, deben fallar según la ley y no según sus ideas. Acá no hay, yo creo, para mí que es esto, no. Si la ley dice esto, es lo que eso es lo que se debe aplicar. Por eso dice claramente acá, los jueces deben fallar según la ley y no según sus ideas. Es esta la exigencia de la seguridad jurídica. Este principio no debe tomarse al pie de la letra por todo lo que ya he explicado en este capítulo y solo significa que el juez debe fallar dentro del marco de posibilidades de que delimitan las normas jurídicas y su opinión es contraria a la solución legal, debe dejar constancia de que ello, la sentencia con la cual satisface su conciencia y proporciona elementos útiles para una reforma del precepto en cuestión. La ley es la ley, dice un refrán, y la ley se aplica. Yo no puedo, como dije recién, decir, ah, no, a mí me parece que esto no debe ser así, entonces se juzga así. Por algo ya está la ley, para algo se hizo la ley y, y debe ser usado, debe ser aplicada. Entonces, eh, considerando todo esto, de que la ley es aplicable y la ley es interpretativa y que tiene varias teorías que tienen diferencias de interpretación, tiene de integración para su aplicación, también tienen sus denominaciones, sus sostenedores, perdón, la escuela del derecho libre, la autoridad, la tradición, eh, la interpretación de la ley, tiene muchos capítulos el derecho. En derecho debemos saber si no es todo, por lo menos un 99%. Como le dije en más de una oportunidad, el derecho es amplio, el derecho es una carrera muy amplia y por sobre todo requiere mucha lectura. Por eso le dije que si es que no sabemos el 100%, por lo menos el 99% debemos tener conocimiento. Bueno, espero que haya servido esta parte de lo que es la introducción al derecho en su segunda parte y que pongamos el día de mañana, pongan el día de mañana cuando sean ya profesionales, saberlo interpretar. Porque recuerden que podemos hacer el bien a uno
y equivocarnos con el otro. Y para que no ocurra eso, nosotros debemos tener una muy buena interpretación de las letras. Que tengan buenas